Bueno, muy buenas saludos a todos los estudiantes. Vamos a hacer la retroalimentación. En esta fase inicial de consulta de términos, pues esperé hasta el último día, ya mañana cierra la actividad, pues porque era una actividad individual y no quería que con lo que yo les dijera se sesgara el ejercicio que iba a hacer. Y a partir de ahorita empezaremos a interactuar más cercanamente y vamos a utilizar mucho este formato de video, pues para conversar un poquito. Pues bueno, primero vamos a hablar un poco sobre el concepto. Primero vamos a repasar como lo que tenían que buscar ustedes. Entonces el profesor Steve, quien inició los foros de esta etapa, les comentaba que teníamos que buscar, escoger uno de esos términos: telesalud, telemedicina, resolutividad, sistema de información de salud, interoperatividad, y se les dieron unos recursos. Cada uno de esos recursos están aquí abiertos, ¿sí? Y pues ustedes hicieron la consulta. Les recuerdo que quien no haya aportado en los últimos 3 días antes del cierre de la actividad, pues yo no puedo tomar en consideración el aporte. Pero para el día de hoy, realmente la gran mayoría han aportado. Entonces, ya puedo, pues, como hablarles un poquitico sobre esto. Entonces, ustedes leyeron algunos términos, pero pues vamos a concretarlos. Telesalud, telemedicina, resolutividad, sistema de información de salud e interoperatividad. Interoperatividad lo vamos a ver en la siguiente etapa. Entonces es muy importante tenerlo claro. Bueno, empecemos por telesalud, ¿sí? Entonces, hay una norma que ustedes consultaron, que es sobre la telemedicina, y ustedes leyeron seguramente la ley 1419. ¿Qué es la telemedicina? La medicina no es un concepto que nació con la ley 1419. No. La telemedicina viene desarrollándose desde hace mucho tiempo y podemos hablar de la telemedicina en los barcos cuando recién empezaron los radios, que cuando había una enfermedad en un barco avisaban por radio al puerto y del puerto les autorizaban o no les autorizaban si entraban o no entraban al puerto. Estoy hablando de muchísimo tiempo. Pero el concepto surge ya con nombre y todo más o menos en los 70, ¿sí? Cuando empiezan a aparecer pues computadores, internet, distintos mecanismos. ¿Qué es la telemedicina? Es la provisión de servicios médicos en la distancia a través de tecnologías de información y comunicación. Ya, eso es todo. De ahí se acuña posteriormente un término llamado telesalud, ¿sí? Y la telesalud ya habla de un concepto más amplio, en el que ya no entra solo la provisión de servicios médicos, sino que entran cosas como por ejemplo el telemonitoreo y la teleeducación en salud. Entonces, la teleeducación en salud es parte de la telesalud, aunque de pronto no sea telemedicina, ¿sí? Una persona no médica puede dar una capacitación de salud. Entonces, aquí tenemos varias cosas, quiero que las revisemos. Entonces, este, por ejemplo, es un texto que habla sobre la telemedicina, donde habla de hacer medicina a distancia. Tele significa distancia y pues medicina, medicina. Entonces, ¿qué pasa? Es importante entender que la telemedicina implica la provisión de servicios de salud, que pueden ser teleconsulta, teleorientación, telemonitoreo, ¿sí? Telepresencia, teleapoyo, hay varias alternativas. Yo puedo prestar un servicio de teleradiología. Le toman la radiografía y el radiólogo, sin estar presente con usted, lo lee. Incluso existe la alternativa de la telecirugía, en la que con un robot se puede hacer cirugías a distancia. Incluso una experiencia muy interesante de telecirugía en Costa Rica, en la que un cirujano pediatra guiaba a un cirujano general para operar a un niño. En las montañas de Costa Rica había de pronto sitios en los que había cirujanos generales, pero que no tenían mucha experticia en niños. Entonces, un cirujano pediatra desde la capital en la cirugía. También ha habido otras experiencias de telecirugía en las que, por ejemplo, en Israel, yo voy operando y tengo una cámara con un láser aquí. Entonces, el teleexperto que está en la distancia, ya, vamos a ver un poquitico más sobre eso y vamos a profundizarlo un poco a través del curso. ¿Qué necesito que se ubiquen aquí para diferenciar estos conceptos?
Para eso me voy a apoyar en un grupo que ya trabajó el tema. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos telemedicina, medicina a distancia, ¿sí? Diagnóstico, tratamiento mediante recursos tecnológicos que optimizan la atención, ahorrando tiempo y costes y aumentando la accesibilidad. En esa misma línea, pero más amplia y con más matices, la organización la define como aportar servicios de salud donde la distancia es un factor crítico por cualquier profesional de la salud, usando las nuevas tecnologías de comunicación para el intercambio válido de información en el diagnóstico, tratamiento y prevención de enfermedades o lesiones, investigación y evaluación y educación continua de los proveedores de salud, todo con el interés de mejorar la salud de los individuos y sus comunidades. Esta definición más amplia ya se traslapa con la de telesalud. Hoy en día en la pandemia, todos ustedes han oído hablar de no es que tengo teleconsulta, no es que el médico me va a llamar, no es que le dio COVID y entonces lo llaman a hacer teleconsulta. Esto que no ustedes atrás mío es un fondo virtual, el fondo virtual de un consultorio. Este es mi teleconsultorio. Yo hago consulta virtual COVID, atiendo pacientes COVID por internet, y pues en cualquier parte del mundo. Por Zoom nos conectamos y el paciente me cuenta sus síntomas y yo lo diagnostico y le mando una historia clínica para formular. Ese es un proceso de teleconsulta y es un componente de telemedicina. ¿Qué pasa? No es lo único que hay. No es lo único que hay. Puede haber, como lo dice aquí, teleradiología, cirugía robótica, teledermatología, retinografía, telepsiquiatría, ¿sí? Me voy a saltar hasta la definición de telesalud. Escúchenme un segundito. Un poquito atrás. No sé por qué no me quiere abrir la de la I-1419. Mientras abre, vamos a darle un tiempito. Mientras abre. Entonces, ¿qué pasa? La telemedicina viene desarrollándose desde los 70, desde antes incluso, pero con nombres de los 70. Y en Colombia, primero se reglamentó. En el año 2004 hay un proyecto aquí en Bucaramanga llamado el Proyecto Galaxia. Pues en Santander, Proyecto Galaxia, que luego se convirtió en una cosa más concreta con la Fundación Cardiovascular de Colombia. Pero décadas atrás había un proyecto de teledermatología de la Universidad Nacional. Por ahí 20 años atrás, la Universidad del Valle tenía un programa de teleelectrocardiografía y entonces no había internet, sino que era por teléfono, propiamente por teléfono. A raíz de eso, pues digamos que empezó a haber muchas iniciativas, pero como que no estaba reglamentado, entonces el Ministerio de Salud decide reglamentar la telemedicina y creó una resolución de habilitación solo para telemedicina, pero todavía no había ley de telemedicina, ¿sí? En el 2008 sale una reglamentación. Luego de eso, esa reglamentación evoluciona y pues la norma de habilitación va cambiando. Y ya la ley 1419 que ustedes pues estudiaron allí, esa ley 1419 se desarrolla y termina quedando en firme ya como en el 2010. Entonces parecería que en el 2010 el Congreso de Colombia se inventó la telemedicina en Colombia, la telesalud. No. Lo que hizo la ley de telesalud fue recoger un proceso que ya venía de antes, pero llevarlo a ley y plantear una serie de elementos. Entonces, allí diferenciamos entre, no sé por qué no quiere abrir la ley, qué pena con ustedes, yo lo voy a buscar por otro lado. Ley de telesalud. Ahorita me abrió, pero entonces vamos a leernos. Entonces, ¿qué pasa? La ley 1419 nos da unas definiciones claras que pesan en este proceso. A ver, aquí se abrió. Entonces, esta ley, como les dije, no es que aquí nació la telesalud en el 2010, no. La telesalud venía trabajándose desde mucho antes, incluso desde 1900 algo. Básicamente desde que había electricidad. Pero entonces, de hecho, si ustedes miran, aquí hablan de cosas del 2007, ¿sí? Empiezan a hablar de cosas que estaban desde mucho antes definidas. Entonces, aquí ya nos habla propiamente de la telesalud. Y quiero concentrarme en esta definición. Esta definición, digamos que es la definición normativa de telesalud.
es el conjunto de actividades relacionadas con la salud, servicios y métodos de los cuales se llevan a cabo a distancia con la ayuda de tecnologías de información y telecomunicaciones. Incluye, entre otras, la telemedicina y la teleeducación en salud. Esa es la definición. Ahora, ¿por qué les pedimos que votaran corriente ustedes allá? Que investigaran, que miraran en un lado y en otro lado. Y no le dijimos, no, allí en el 1419 lo encuentran. Porque es mucho más que esto. O sea, esta es la definición legal. O sea, usted le pregunta, ¿en Colombia qué es la telemedicina, la telesalud? Lo que diga la ley de telesalud. ¿Sí? Porque esa es, digamos, la legal. Pero que esa sea la definición legal no significa que sea todo lo que hay que decir del tema. Por eso les pedimos que votaran un poquito más de corriente en esa búsqueda. ¿Listo? Y efectivamente lo hicieron. Hay unas cosas muy interesantes que ya en cada grupo retroalimentarán de manera específica. Bueno, la telemedicina ya lo habíamos hablado también. Y miren que aquí aparece otro concepto muy interesante que vamos a trabajar, porque ustedes van a crear una página web. Ustedes como grupo van a crear una herramienta de telesalud. Luego hablaremos un poco de eso. Entonces, hay otro componente que es la teleeducación en salud, es la utilización de las tecnologías de información y telecomunicaciones para la práctica educativa de salud a distancia. Muchas veces, solo educar al paciente es suficiente para salvar la vida, ¿sí? O para mejorar la calidad de vida. O sea, la educación en salud es tan importante como la atención en salud, ¿sí? Muchas veces más. Entonces, miren que aquí salimos de dos de los conceptos principales que nos pedían en esta fase. Bueno, vamos a devolvernos. Entonces, ahí ya habríamos chuleado telesalud y telemedicina. Ahora vamos a hablar del sistema. Me voy a saltar resolutividad intencionalmente. Lo tengo ahí de papayita, pero me lo voy a saltar un momentico porque quiero hablarles primero de los sistemas de información en salud y de la interoperabilidad. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos uno de los materiales que se les dio como punto de referencia, pero no es lo único que hay o hayan investigado más. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando hablamos de los HIS es porque en inglés es Health Information System. Los sistemas de información hospitalaria o sistemas de información en salud, lo que hacen es que articulan todo lo que hace un prestador de servicios de salud para unificarlos en un solo proceso, ¿sí? En un solo contenido, en una sola estructura, ¿sí? Una sola estructura que nos permite aterrizar qué es eso, ¿sí? No, el GIS no es una cosa automática, es personalizada, no. El GIS es una herramienta de trabajo de los que prestamos servicios de salud. No es un robot que hace cosas por ella solo. Para que nos entendamos qué es el GIS. El GIS es, cuando usted trabaja en una clínica, la historia clínica. Donde el médico escribe, eso es GIS. El laboratorio, donde el bacteriólogo reporta los resultados del laboratorio, eso hace parte del GIS. El inventario de farmacia cuando despachan medicamentos para ponerle al paciente, eso es parte del GIS. El GIS es un conglomerado, un ERP, ¿sí? Aquí arriba el material lo dice, un ERP, ¿sí? Que articula todos los recursos de la empresa. Y coge todos los recursos. Ah, ¿usted qué hay por allá? Allá hay laboratorio. Ah, el laboratorio se llama LIS. Ah, no, allá hay rayos X, radiología, se llama RIS. ¿Sí? Y así, todos se articulan y hacen parte del gran programa llamado el GIS. ¿Sí? Es el software con el cual funciona la estructura. Entonces, ¿qué es el GIS? Vamos a ver aquí una definición chiquitica. Entonces, la concepción e instalación de un GIS se basa en el conjunto de información relevante que merece ser colectada y monitoreada, y esa información es el resultado de un proceso de planificación estratégica. Entonces, yo estratégicamente digo, ok, laboratorio, laboratorio tiene su información. Ah, no, yo necesito turnos, personal, tengo su información. Entonces, yo estratégicamente planteo eso y lo articulo donde la información me va a ayudar a mantener mis resultados. Esa es, digamos, como la definición de esto. Pero aquí le estoy diciendo algo que lo vamos a necesitar para la siguiente definición. ¿Sí? Vamos a hablarles de la siguiente definición. Y es que si yo le estoy diciendo que, por ejemplo, el talento humano maneja los turnos, quién está de turno, quién salió de turno, quién cambió de turno, en fin. Y por otro lado, el laboratorio maneja el laboratorio,
y por otro lado rayos X, manejar rayos X, ¿sí? Entonces resulta que hay una cantidad de actores que manejan programas, sistemas que son distintos. Y luego yo quiero integrar todo eso y ponerlo a funcionar todo articuladamente y que yo desde una misma plataforma pueda manejarlo. Ah, entonces esos programas que son distintos yo tengo que ponerlos a hablar entre ellos, ¿sí? Entonces aquí vamos a la definición de interoperabilidad. Interoperabilidad, qué pena que pronuncio mal eso. La interoperabilidad hace referencia, hombre, a la comunicación entre diferentes tecnologías y aplicaciones de software para el intercambio y uso de datos en forma eficaz, precisa y sólida. En resumidas cuentas, que conversen los programas. O sea, que el de laboratorio le mande la información de la historia clínica y que el médico la pueda ver ahí. Ah, sí, el laboratorio, aquí está. Ah, sí, le salieron viendo el hemograma, le salió mal. Listo. Que el médico ordena los medicamentos y que la farmacia los despacha. ¿Qué pasa? Cada uno de estos programas habla lenguajes distintos. Y esto es muy importante que lo entendamos porque los lenguajes de interoperabilidad dependen de estándares. O sea, que los computadores se pueden entender. Me explico. Si usted le dice, no sé, cualquier palabra a un hijo suyo, probablemente en su casa esa palabra tiene un significado, pero esa palabra para mí de pronto no va a significar nada. Yo me acuerdo mucho que mi hermanito, para ofenderlo, uno decía conqui. Eso no significa nada para nadie más, pero en mi casa, cuando él me lo decía a mí, era una ofensa. ¿Sí? ¿Qué pasa? Eso pasa todo el tiempo. Usted puede decir que un laboratorio, por ejemplo, está ordenado, tomado, ordenado, el médico dio la orden, tomado, la enfermera tomó la muestra. Y de ahí para allá puede estar reportado por el laboratorio, puede estar leído por el médico o interpretado por el médico, por ejemplo. Pero resulta que interpretado, la palabra interpretado no significa lo mismo en el laboratorio que en el servicio. Para mí, interpretado es que el especialista lo haya leído o que yo como médico lo haya leído. Pero en el laboratorio, interpretado significa que el bacteriólogo ya lo verificó, que la máquina botó un resultado y el bacteriólogo hizo la verificación humana y para él ya fue interpretado por él. Entonces, ¿qué pasa? Si permitimos eso, pues tendremos una confusión terrible, porque cuando el bacteriólogo me diga, yo ya interpreté el examen, y yo también diga, pero es que yo no lo he interpretado, entonces nos enredamos. Entonces, por eso hubo que cambiar la palabra y crear un estándar. Entonces, ya cuando el bacteriólogo interpreta el examen allá en su laboratorio, él dice, no, yo lo reporté. Y cambiamos esa palabra. Ah, reportado. Entonces, a partir de ahorita, reportado significa, como que dice, interpretado o leído por el bacteriólogo. El laboratorio dijo que eso era, le puso la firma. Eso es reportado. ¿Sí? Pero fue necesario ponernos de acuerdo. Sino que ustedes de pronto, para los que trabajan en el área de salud, ya les parece muy normal que eso sea así, ¿sí? Pero en realidad hubo que hacer un ejercicio de estandarización, de ponerse de acuerdo. Entonces, los estándares es cosas que nos permiten hablar un lenguaje común, que todos podamos decir, ah, sí, señor, estamos hablando de lo mismo. Entonces, por ejemplo, existen varios estándares. Los estándares, algunos los vemos los seres humanos. Por ejemplo, cuando usted carga un diagnóstico, el diagnóstico obedece un estándar, que en Colombia es el CIE-10, la clasificación internacional de enfermedades. Cuando usted factura un procedimiento, una consulta 890202, usted está cargando un estándar de datos que es el CUPS, Código Único de Procedimiento en Salud. Y ese código hubo que hacer un esfuerzo para que ese código todo el mundo lo manejara igual, para que nos pudiéramos entender. Entonces tenemos que conocer esos estándares para poder que haya interoperabilidad, que cuando usted en la clínica diga, ah, es que el 890002, o sea, la consulta del médico general, vale tanto, la EPS diga, ah, sí señor, yo la voy a pagar porque es una consulta. Que ese número es igual para los dos, es el mismo lenguaje. Pero si usted dijera, no, no, yo nada más tengo 3 servicios, entonces la consulta del código 1, ya, llega allá y entonces el código 1, ¿eso qué significa?
a la hora de cruzar, de revisar, no hay. Entonces, por esa razón es necesario que existan estándares. Van a ver que hay otros estándares más complejos que son ya electrónicos, que permiten que la información se mueva por debajo, como el HL7, como el DICOM, hay otro tipo de estándares. Pero de eso habla la interoperabilidad, de que distintos sistemas de información puedan conectarse entre ellos y cruzar la información. Y un sistema puede decir, oiga, allá nos están cobrando más caro de lo que es. Y que usted puede decir, oiga, me están pagando menos de lo que es, porque el sistema le permite hacer ese cruce y hace ese trabajo por usted, siempre y cuando usted haya hecho primero el trabajo de ponerlos a hablar en el mismo idioma. ¿Listo? Eso es interoperabilidad. Entonces hemos hablado de 4 conceptos, 2 relacionados con el tele y 2 relacionados con informática en salud. Los 2 de telemedicina y telesalud, en la ley 1419, están claramente establecidos, aunque no nacieron ahí, nacieron mucho antes, pero la ley 1419 lo recoge. Y estos otros 2 que tienen que ver con sistema de información en salud, GIS, e interoperabilidad, ya son temas de informática, de máquinas hablando entre ellos, de computadores hablando entre ellos y pudiendo hacer cosas que no podríamos hacer manualmente. Pero esas 4 concepticos se nos cobijan, se nos recogen en algo que para mí es muy importante, que a la final es lo que queremos hacer al final. Esta es una revista cubana que van a ver que no habla de informática y que no habla propiamente de telemedicina. Aquí habla de procedimiento para medir la capacidad resolutiva de los equipos básicos de salud. Entonces resulta que a la final, a mí lo que me interesa es que el sistema de servicios de salud resuelva los problemas, ¿sí? O sea, los sistemas de salud, ustedes que están estudiando ahorita un tema relacionado con las escuelas de ciencias de la salud y que están seguramente en una o varias carreras que tienen que ver con esto, administración de salud, agencia de farmacia, qué sé yo. Nosotros nos dedicamos a resolver problemas de salud. A alguien le duele la cabeza, nosotros tratamos de resolverle ese dolor de cabeza. Alguien tiene apendicitis, tratamos de evitar que la apendicitis lo mate, bueno, en fin. Entonces, el resolver, ese es el término clave, la resolutividad. Entonces, cuando hablamos de la resolutividad, lo que estamos buscando es qué tanto nuestro sistema de salud resuelve. Qué tanto nuestro sistema de salud resuelve las cosas. ¿Sí? Entonces, este artículo habla totalmente del tema de, bueno, ¿cómo medimos la resolutividad del consultorio del médico y la enfermera? Estamos hablando en cubano. Y aquí vamos a caer a la definición que tiene el compañero acá. Entonces, por ejemplo, como este es un término que no es de informática médica y que tampoco es de telemedicina, sino que este es un término más genérico de qué tanto el sistema de salud funciona. Aquí el compañero lo que hizo fue que investigó la resolutividad desde el punto de vista etimológico, ¿sí? Entonces dice, no, mire, viene de resolver, ¿sí? Aquello que resuelve un problema. Una definición global se entiende como la capacidad de un prestador de salud de responder de manera integral y con calidad a una demanda de atención de salud de acuerdo con el tipo y complejidad de los servicios habilitados. Entonces aquí lo que estamos diciendo es, bueno, listo, ¿usted qué es lo que dice que hace? Ah, no, yo hago consulta médica. Ah, listo. De lo que le llega a la consulta, ¿usted cuánto resuelve? De 10 pacientes que le llega, ¿usted cuánto resuelve ahí? Ah, no, de 10 que me llegan, yo resuelvo 1 y los otros 9 no los puedo resolver y me toca mandarlos para otro lado. Ah, entonces tiene resolutividad del 10%. ¿Qué es lo que se espera? Lo que se espera es que los consultorios médicos generales, los servicios de primer nivel, tengan una resolutividad del 80%. O sea, que más o menos 8 de cada 10 casos que lleguen allí se resuelvan. Entonces, el señor que llega con la diarrea, el señor que llega con la deshidratación, el señor que llega con la fiebre, en fin, esas cosas que llegan, que sí las podemos resolver. Entonces, ¿qué pasa? La resolutividad es una variable que tratamos de mejorar con la telesalud, ¿sí? O sea, la telesalud permite que yo no sé de pronto cómo enfrentar un caso, pero yo puedo apoyarme en un experto. De pronto el paciente llegó aquí a mi servicio, yo soy un médico general, yo tengo ciertos recursos, pero yo puedo llamar a un especialista o interconsultar por telemedicina a un especialista y de pronto el paciente le puedo resolver de una vez, me volví más resolutivo. O sea, ya no resuelvo un paciente de los 10, sino que ya de pronto puedo resolver otro más, o 2 más, o 3 más. Entonces,
puedo aumentar mi resolutividad. Yo puedo tomar una radiografía del paciente y yo no tengo aquí cómo verla, entonces se la mando al radiólogo y el radiólogo me dice, sí, lo que se ve es esto. Entonces, este quinto término, digamos que cierra lo que hemos hablado hasta ahorita. El objetivo de este ejercicio de consulta de términos era que ustedes voltearan un poquito, perdóname la palabra, que sufrieran un poquito buscando los términos, para que cuando esta aclaración llegara, ya tuvieran un sustrato sobre el tema. Entonces, pues nada, con eso cerramos nuestra actividad y en la apertura del siguiente foro, que haremos mañana Dios mediante, les hablaremos ya sobre la actividad siguiente. ¿Qué me interesa ahorita? Que lo que hayan visto, pues, incluido ahí y demás, si ven pues que esta aclaración implica hacer algún cambio, pues bueno, hágalo, pero no se preocupen tanto por eso. Me interesa es que con esta aclaración entiendan para qué sirvió esta etapa de consulta de términos y pasemos a la siguiente etapa. ¿Listo? Bueno, muchas gracias y hasta luego.